¿Cómo estamos? Empiezo contestando ya el Twitch. Ministro de Salud del Stream, mira, no me pude traer el escudo normal. Estoy normal en estos días, más o menos normal, más o menos normal. No, más bien posnormal. Tuve que ponerme una camisa. Pero la tengo en lavado. El escudo, viste, no es para cualquier día. Es una remera salmón que es escudo de la posnormalidad del país, de la posnormalidad en la que estamos todos. Estamos todos ahí empujando en favor de la posnormalidad. Y estamos con todo en Neura, estamos, digamos, cruzando información con análisis y con historias de vida, con historias de búsquedas y de encuentros con uno mismo, de encuentros con lo que hay que hacer cívicamente. Hoy justamente tenemos una visita, ya la vas a oír, que la verdad es una de las mejores abogadas penalistas del país. Yo la aprecio muchísimo. Entonces, se llama Marta Nercellas. Ya vas a ver el currículum que tiene y todo lo que hace y todo lo que opina. Y me parece que encaja justamente con el estilo que buscamos acá, que es no solamente las búsquedas interiores, sino también el encuentro, el camino hacia la justicia, pensar los hechos de la justicia. Y tenemos muchos, cada día en la Argentina, ¿no? Algunos graves y gravísimos. Enseguida vamos a estar con Marta Nercellas. Yo te aconsejo y te invito a que la escuches y a que aprendamos juntos, porque de eso se trata aquí en la posnormalidad. Se trata justamente de escuchar y de escucharnos, de aprender, de aprender. Este es el punto. Vos sentís, y es la pregunta que te dejo hecha, ¿vos sentís que cada día aprendés o sentís que cada día desaprendés y te quedás un poco momificado en lo que ya sabés? Yo creo que todos saben algo. Creo que todos saben algo y que todos tienen algo que enseñar. Hay algo que se llama teorema de la autoridad. Si vos estás, Dios no lo quiera, si es que Dios existe, en el Titanic y caes en un bote, y vos suponete que seas un cirujano con un postdoctorado o un ingeniero nuclear, pero vos caes en un bote. Y vos no sabés cómo se llega un bote en alta mar en aguas heladas. El marinero, que tal vez tenga menos preparación en muchos aspectos que vos, del bote sabe más. Y vos asumís su autoridad y aprendés. Se llama autoridad epistemológica, es la autoridad del que sabe, no la del que manda, la del que sabe, la autoridad del que sabe, autoridad epistemológica. Y por ahí vamos, ¿no? Buscando autoridades epistemológicas, personas que saben de lo que hablan, que es lo que vamos a escuchar en un ratito con Marta Nercellas. Ya estamos. Aquí estamos. Yo lo que digo es que para pensar hay que estudiar, que hay que aprender. Y por suerte tengo a mi lado a una persona que realmente es una autoridad. Como yo decía recién, autoridad epistemológica, la autoridad de que sabes, Marta Nercellas, es una de las abogadas penalistas más relevantes del país. Y sabes que, como te aprecio yo y tanta gente, Marta, que el currículum es inmenso. Docente, la Universidad Nacional de Loma de Zamora, en el máster de Derecho Penal y Criminología, docente ahora del programa de actualización y profundización en Derecho Penal Tributario de la UBA, cursos diversos, miembro de la Sociedad Panamericana de Criminología, ha llevado casos cruciales, los periodistas la apreciamos muchísimo y tantísima gente, y estamos en un mismo grupo que es el de profesores republicanos también, ¿no? Bueno, gracias Marta. Pero además siempre es lindo que a uno la describa una persona que la mira con cariño, porque esa descripción siempre es mucho más generosa que lo que uno se merece. No, es así y es mucho más. Bueno, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo ves primero, a ver, las cosas de la justicia en la Argentina? ¿Cómo ves Yo más que la justicia miraría la intromisión del Poder Ejecutivo en la justicia. Sí. Es decir, la falta de respeto a la división de poderes, que es uno de los pilares de la República. Justamente, desde profesores republicanos, lo que más valoramos son los valores republicanos. Y entre esos está la división de poderes. Sin división de poderes, sin justicia independiente, no existe ninguna posibilidad. Acércate. No existe ninguna posibilidad de que tengamos una república. Nosotros definitivamente, claro. Tenemos que hacer absolutamente todo
para que los jueces no se encuentren presionados por nadie, no solo por el poder político, tampoco por los medios, tampoco por supuesto, claro. Que también la opinión pública presiona, los medios, sin claro. Duda. Sin duda. Sí. Hay muchos jueces que antes de resolver miran el diario, y esto no está bien. Los jueces tienen que mirar el legajo, el expediente, la prueba que tienen, y de acuerdo con eso resolver. La descalificación que está haciendo el presidente, que dice ser profesor de Derecho Penal, y desde ese lugar deja mucho para desear, porque no solo es presidente, sino que yo creo que un profesor tiene tanto más autoridad que un presidente cuando habla de justicia. Coincido. Y descalificar a la justicia, descalificar a personas de la justicia que además tienen una trayectoria intachable, en los que nadie se puede decir respecto de sus fallos. Uno lee sus fallos y son verdadera doctrina. ¿Qué pasó, Marta, con el juez Bruglia hoy? Bruglia, sí. Hay varios jueces, no solamente Bruglia, que tienen una dificultad grandísima, y es haberse metido con el poder. Tener que juzgar nada menos que a quien hoy se supone que tiene la suma del poder público, que es la vicepresidente, no el presidente. Y el presidente repite todo aquello que a ella le pueda resultar simpático o amable, por lo que parece, porque no es lo mismo que decía antes de ser presidente. Entonces, esto nos demuestra que ahora le han puesto un disquete diferente, que es el que está repitiendo. Bruglia es un juez intachable. Yo he tenido muchísimas causas en esa sala, no siempre me ha ido bien, así que no es que hablo desde que me ha ido fantástico y entonces me ha dado la razón y por eso, sino porque siempre trata de resolver conforme las pruebas que tiene en el expediente. Siempre lo ha hecho con absoluta imparcialidad, y realmente yo creo que desde todos los sectores de la ciudadanía tenemos que respaldarlo, no porque sea Bruglia, sino porque es un juez independiente que trata de hacer justicia en contra de un poder que pretende que no la haga. ¿Y el presidente qué le dijo? Lo destrató a nivel personal, no solamente a nivel profesional, es decir, metiéndose con él como persona. Yo, incluso cuando apelo una resolución judicial, jamás me refiero al juez, me refiero a la resolución. El juez no es el arbitrario. La arbitraria puede ser la resolución, pero el juez está por fuera de nuestra calificación. Sin embargo, él lo ha hecho, y en una forma realmente grave. Además, con el propósito de modificar, con el propósito de influir, no solamente, a esa sala seguramente no lo logrará, pero otros jueces se sienten amedrentados ante este agravio. Claro, es un mensaje general. Es un mensaje hacia los otros, o resuelven conforme lo que les estamos pidiendo, o tendrán que vérselas con el destrato del Poder Ejecutivo, que además pretende manejar el Consejo de la Magistratura, que es quien puede lograr que un juez deje de ser tal, o que un juez no sea ascendido o no sea designado. Claro, hay un poder ahí fundamental. Hay un poder muy grande, dominado por la política, lamentablemente. Es decir, porque el Consejo de la Magistratura fue una muy buena idea que se realizó muy mal. Son esas ideas que se echan a perder cuando se las practica. Y realmente se dejó que el poder político, que no debería estar en el Poder Ejecutivo, en el Consejo, porque ya el Poder Ejecutivo designa. El Poder Legislativo, a través del Senado, es el que termina haciendo la selección y termina haciendo... Entonces, ya los poderes políticos intervienen en la designación de los jueces. Nada tienen que hacer en el Consejo de la Magistratura. Por supuesto. ¿Y Bruglia cómo reaccionó? Quiero para que vos le cuentes a la gente. Realmente con una honorabilidad digna de todo nuestro respeto. Él dirigió una carta sumamente respetuosa, sin adjetivos, sino que diciendo que esperaba otra reacción de sus pares, porque el agravio no era Bruglia, el agravio era el Poder Judicial, y por lo tanto renunció a la asociación que los reúne. Entonces, a mí me pareció, y eso que a mí me parece muy importante la tarea que hace la Asociación de Magistrados, lejos estoy de estar en contra de ella. Correcto. Pero en este caso reaccionó tarde y livianamente. Entonces creo que él con mucha dignidad dijo, bueno, si no, la asociación no sirve para tratar de respaldarnos a quienes intentamos cumplir con nuestra tarea, entonces ¿para qué voy a ser socio de ella? Correcto, y va a demandar al presidente él. Sí, eso no lo sé, eso lo leí en los diarios, pero sí, no nos consta, no, apareció en los medios. Exacto. Sí. De cualquier manera sí podría hacerlo. ¿Podría hacerlo? Sí, puede hacerlo porque existe, esto excede la libertad de expresión. La libertad de expresión, vos podés decir lo que quieras. Acá tenés un micrófono. Lo que quieras, pero tenés las consecuencias. Pero luego las consecuencias son
el que tengas que responder por eso que dijiste. No se te puede censurar antes, pero sí se te puede cuestionar después. Y jurídicamente se te puede jurídicamente, cuestionar. Claro. Y aún general, cuando seas presidente. Cuando seas presidente, cuando seas periodista. Obvio que cuanto más pública es tu figura, más tenés que tener la piel gruesa para soportar las críticas. Es decir, no podés reaccionar ante cualquier crítica. Por supuesto. Porque justamente te pusiste en el lugar para que la gente te mire y te cuestione, ¿no? Definitivamente. Marta, después volvemos a los hechos cotidianos de esta Argentina que no nos da respiro. ¿Cómo te involucraste? ¿Cómo decidiste estudiar Derecho? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu secundario? Quiero saber algo de eso. Casi me haces una pregunta muy difícil de responder, porque mira. Esa misma pregunta se hicieron mis padres. En mi casa, yo pertenezco a una familia de muy escasos recursos. Mirá. Mi papá había estudiado para cura. Mirá. Y como no decidió que no quería hacerlo en España, él vivía en Galicia, estudió en Santiago de Compostela, se escapó de Polizonte, se vino a la Argentina a trabajar de mucamo siendo un niño en España. Qué maravilla. Qué durísimo todo. Y acá se encontró con mi mamá. Mi mamá era una señora de muchísimos menores recursos. A los 5 años picaba piedras en el ferrocarril, así que no sabía ni leer. ¿Tu mamá argentina o española también? Española también. ¿Gallega también? También gallega. Pero se conocieron acá en Buenos Aires, porque todos le echaban la culpa a mi papá. ¿Hablas galego o no? No, nada. Bueno. Y me encanta. Sí. Todos le echaban la culpa a mi mamá de la tirada de la sotana de mi papá. Y la verdad que no la tuvo porque no lo conoció antes, lo conoció después. Ah, bueno. Así que, bueno, en ese hogar no había televisión en la época en que yo tenía que decidir mi carrera. No, mucho antes, porque yo lo empecé a decir a los 8 o 9 años que quería ser abogada. Mi papá nunca tuvo un abogado. Yo nunca había conocido un abogado. ¿Cómo? Yo supongo que habré visto alguna película. Supongo, pero la verdad que no me acuerdo. ¿Y hablaste con ellos? ¿Hablabas con tu mamá y con tu papá? Sí, y mi mamá, con una mirada muy tierna y cariñosa, me decía, profesora es más femenino. Es hermosa. Así que bueno, nada. Yo igual ¿Cuál era el nombre de pila de tu padre y de tu madre? De mi papá José, le decían Pepe, obviamente. Y mi mamá Elena. Y bueno, por supuesto que cuando decidí estudiar me acompañaron. Papá siempre me decía que él iba a ser mi secretario. Falleció antes de poder hacerlo. Porque falleció siguió muy manteniendo la fe, tiró la sotana, pero siguió siendo un hombre de fe. Sí, no institucional, es decir, él por ahí no iba a misa, pero claro, vos lo veías hasta... Bueno, él tenía un negocio, las señoras del vecindario hacían cola para hablar con mi papá, yo creo que era como un confesionario. Claro. Y vos le veías mover las manos y parecía que estaba dando la Eucaristía. Es decir, tenía ese gesto. Qué escena maravillosa, y que vos la vieras. Me lo acuerdo perfectamente, porque era un gesto muy especial, él no la movía como las movemos nosotros, era distinto. Algo muy profundo. Bueno, tal vez había sido entrenado, pero le quedó. Pero sí, y además todo lo que te decía, era nosotros que no teníamos nada, nos decía lo que se paga con dinero es barato, nos decía, pero me estremece. Dios nunca te va a dar ninguna prueba que sea más fuerte que tus fuerzas. Así que vos siempre arremetés, con la prueba podés. Dios nunca te va a dar ninguna prueba que sea más fuerte que tus fuerzas. Exactamente, eso nos decía siempre. Es una cuestión de fe muy profunda, me hace bien oír eso, ojalá sea así. Sí, ¿no? Es así. Es así, es así. ¿Estás segura? ¿Sí? Te aseguro que es así, porque creo que cualquier obstáculo que podía haber en la vida, creo que yo lo encontré, porque soy muy buena buscadora de obstáculos. Soy muy eficiente para buscar obstáculos, sí, yo también. Pero siempre siento como que doy la vuelta por encima del obstáculo y caigo parada del otro lado. Y esto era mi papá. Esto era mi papá el que me decía también con ese obstáculo podés. De la índole que quieras, todos. Y la verdad que soy una mujer feliz y que me ha ido muy bien en la vida, pese a todo eso. Qué maravilla. Y entonces el derecho empezaste... Así que empecé, y empecé siempre con la profesora que más discutí, por supuesto, fue con la de instrucción cívica. Yo era muy tímida y hablaba muy poco. Sí era muy amiguera, pero muy vergonzosa. Con lo cual nadie daba 5 pesos porque yo fuera abogada. No me tenían fe nadie. Y bueno, cuando comencé la facultad supe que quería ser penal.
con lo cual ya me miraban peor, porque en esa época Durísimo. no había mujeres penalistas. Cabeza de estudio no había algunas mujeres que hacían penal, o dentro del Poder Judicial, o en estudios de hombres. Claro. Pero cabezas de estudio no. Y además yo no conocía a un policía, a un abogado, a un nadie, con lo cual era casi imposible, pero mi papá me dijo que podía, así que yo iba a poder. Y pudiste. Y entonces me anoté en la licenciatura en criminología. Sí. Un compañero de la licenciatura me dijo, mira, hay un detenido en Devoto que no tiene un peso para que lo defiendas y que no lo voy a defender. ¿No querés entrenarte y lo defendés vos? Bueno, lo defendí. Tuve la suerte, porque no fui yo y no fue mi tarea, no te voy a mentir. Fue que los astros se alinearon para que saliera absuelto. ¡Qué maravilla! Y empezaste con esa absolución. Y con esa absolución, todos los detenidos de ese pabellón terminaron siendo clientes míos. Sí. Pero escúchame, te metiste en un mundo bravo. ¿Cómo es hablar con un tipo que está dentro de Devoto, que me imagino que está desesperado, culpable o inocente, no sé? En esa época era muy distinto a lo que es ahora. En esa época los abogados entrábamos a la cárcel y era como si entrara Dios a la cárcel. Era la luz que les mostraba la puerta de salida. Claro. El respeto, la educación, la forma en que te trataban era maravillosa. Yo realmente tengo los mejores recuerdos. A mí me encantaba ir a la cárcel. Tanto el servicio penitenciario como el reo, digamos. Absolutamente. Más del reo, el respeto que del servicio penitenciario. Pero es la esperanza. Y realmente te hablaban, era maravilloso. Yo sentí que nunca un detenido me mintió, detenido varón, digo, una detenida mujer, sí, me mintió. ¿No te mintió? Sí. ¿Te diste cuenta? Me di cuenta cuando empecé a realizar la prueba, pero por ahí te miran una entrevista, sí, 2 entrevistas, 3, pero en la cuarta te cuentan qué sucedió. Y te digo que cuando los escuchás entendés tantas cosas. Yo siempre decía, si yo voy en un subte y veo que un señor de estos empuja a una señora grande y le arranca la cartera, yo lo quiero tirar bajo el subte. Claro. Esta sería mi reacción. Entiendo, por supuesto. Cuando estoy en la cárcel y hablo con ese señor y lo escucho, siento las cosas que le pasan. Y no le digo que no pasó nada, sí pasó, pero entiendo un montón de cosas que no hubiera entendido en el subte. Es muy profundo también, ¿no? Porque es la condición humana en una circunstancia límite, sin privado de la libertad, justamente o no. Sí, en general nosotros decíamos, cuando hay un detenido que lo acusan de robo a la carnicería, a lo mejor no robó la carnicería, pero robó la verdulería. Pero, es decir, es muy difícil que alguien que no tenía nada que ver, no significa que no exista, ¿no? Después, cuando cambié la tarea, es decir, que dejé de tener los detenidos, en lugar de que mis proveedores de clientes fueran otros detenidos, comenzaron a hacer otros estudios jurídicos. Cuando te empiezan a conocer y te empiezan a derivar, entonces empezás a irte a lo que se denominan los delitos de cuello blanco, ¿no? Sí. Es decir, cambiás absolutamente la gama de delitos y la gama de personajes con lo que estás. Ni mejor ni peor, distintos, totalmente distintos. Distinta la estrategia, distinta la forma de encararlos. Y bueno, ahí sí me encontré con más acusaciones injustas. Hoy, por ejemplo, en donde la política tiene mucho que ver con los procesos penales, porque han judicializado la política, entonces se denuncia a los funcionarios que investigaron a la gente que tuvo poder, y se los denuncia muchas veces sin que hubieran, por cumplir con su tarea, por realizar lo que debían hacer, por investigar. Hoy te puedo decir que tengo más detenidos inocentes que en toda mi vida. Ah, qué impresionante. Es la política. Y es la política, sin ninguna duda. Que te cierra... La policía se equivoca menos que los políticos. Es fuertísimo lo que decís, Marta. Sí. ¿Y los políticos se equivocan o deliberadamente? No, yo creo que es absolutamente deliberado. Porque cuando vos escuchás, primero que son mensajes repetidos, en todos los hechos te describen el mismo lawfare y el mismo invento y la misma connivencia, y ante la prueba evidente, ellos no te explican nada de lo que se los acusa. Nunca te van a decir, no lo hice, nunca te van a decir, estos 10 millones de dólares se deben a qué, y te dan una explicación. No, esto no existe. Ellos dicen, es una connivencia entre
el juez, el fiscal, la querella y el gobierno. Y los medios. Y los medios, sí, claro, Sí, ustedes sí, nunca, sí. ustedes son estrellas. Sí. No, bueno. Pero claro, pero me imagino. Pero llevaste casos muy resonantes, ¿no? Y Contalo. todos los que pude. Con la AMIA. Con AMIA aprendí muchas cosas. Digo que si volviera a estar en los 90 y me volvieran a ofrecer la querella, pese a todo lo que sufrí, volvería a aceptarla, porque aprendí tanto. ¿Por qué sufriste tanto? Pero, que, bueno, me imagino, pero... de todo. Desde amenazas a frustración. Es muy duro sentir que vos tenés la respuesta frente a tus ojos, que vos ves cómo fue, que vos ves quién fue el que iba manejando esa camioneta, que vos ves dónde se armó, que vos escuchás en la sala de audiencias del juicio oral la voz de un comisario pidiendo que borren las pruebas de los escritorios porque se acerca el aniversario de AMIA. Y escuchás que ese mismo comisario dice que vayan a apretar a fulano, que necesitan plata para pagar la defensa de los de la masacre de Wilde, y esos señores terminan absueltos. El corazón se te destroza. Eso lo escuchaste, lo escuché consta de las voces de ellos, en grabaciones legales. Tenían sus teléfonos intervenidos y escuchamos en la sala de audiencia estas manifestaciones de parte de ellos. Y estos señores son las víctimas, son los que demandan al Estado, son los que le están pidiendo por su encarcelamiento incorrecto, porque no se le pudo aprobar la participación en AMIA o porque no se le quiso aprobar la participación en AMIA, no lo sé. ¿Y amenazas sufriste? Amenazas siempre. Siempre. En la mayoría de los delitos más o menos graves, siempre sentís, mi hijo sostiene que yo no soy valiente sino irresponsable. Y debe tener razón. ¿Tu hijo es abogado también? No, seguridad informática, mira la abogacía casi con terror. Claro. Ahora mismo con el avión iraní, yo sé que has estado muy cerca de todo ese asunto. ¿Qué opinión tenés? ¿Qué pasó? ¿No? Recordemos ese avión que descendió aquí. Yo vos dirás. Sigo no teniendo ninguna duda que ese avión no vino para realizar una actividad lícita. Ni vino a Argentina para realizar una actividad lícita, ni los vuelos anteriores que hizo, incluyendo el de Paraguay, tenían una actividad de ese tipo. El ministro Rossi dijo que vinieron a hacer una instrucción de vuelo. El ministro Rossi lo dijo antes que lo dijeran los propios pasajeros, tripulantes del avión, y lo dijo sin que hubiera un solo papel en el avión que justificara esto. Los papeles aparecieron, realizados por Venezuela, como 15 o 20 días después de que nosotros decíamos que era mentira lo de la instrucción. Allí aparecieron, que yo sepa, si vos vas a aprender a manejar, en el auto te ponen autoescuela, en la guantera tenés todos los papeles que dicen que esta persona está aprendiendo a manejar. Acá no existía nada de esto. Acá cuando llegaron, hicieron migraciones, no dijeron que venían en un avión escuela, no dijeron que venían practicando o haciendo, no. Dijeron que transportaban mercadería. Si vos haces la cuenta, el flete es más caro que lo que ganaron por el traslado. Siempre que hay una actividad que no es rentable, que simula ser legal, vos tenés que pensar qué hay detrás de ella. Claro. Y esto no quedó aclarado. Esto lamentablemente... La tripulación volvió. Y sí, y lo que pasa, bueno, no hubo apoyo de nadie, el juez y la fiscal trabajaron solos, sin apoyo del gobierno, obviamente, que al contrario, es decir, los discursos de defensa salían más de los funcionarios del Poder Ejecutivo que de las defensas, que de los verdaderos defensores. Qué llamativo eso, ¿no? Y realmente es muy frustrante cuando me comentaban si íbamos a hacer otras acciones o qué sé. Yo dije, yo no sé si puedo con tanta frustración, porque si yo hubiera lealmente entendido que no había nada, bueno, fue un trabajo que se hizo, nos equivocamos, ok, pediremos todas las disculpas del caso, pero sí, estoy segura que había. Me quedan dos tranquilidades. Una, que creo que tanto los personajes que venían en el avión cuanto el avión han dejado de ser operativos para realizar cualquier acto de terrorismo, porque han sido identificados internacionalmente, lo que vinieron a hacer muy interesante, claro. quedó anulado, o sea que se los canceló desde ese lugar, para algo sirvió. Y lo segundo,
para que tomemos conciencia, los argentinos, que estamos en manos de cualquier inseguridad. No existen desde los 90 ni leyes que nos protejan, ni las fronteras están más guarnecidas que lo que estaban en aquella época. Se entra como quieran y cuando quieran. Narcotráfico. Este avión tenía alertas internacionales. Uruguay no lo dejó entrar. Por supuesto. Nosotros sí. Entonces, digo, no tenemos quien sepa investigar, no tenemos traductores del farsi. Es decir, nosotros tenemos que fiarnos de la única traductora del farsi que lentamente y como podía iba haciendo las traducciones, porque no conseguimos traductores. Entonces, esto es gravísimo. Es gravísimo. Además, habida cuenta de la historia de Argentina con Irán y del pacto con Irán y todo esto, ¿no? Y no tenemos traductores del farsi. Vos sabés que en AMIA, sí. Como después de la embajada se sospechaba que en la embajada de Irán se realizaban tareas que tenían que ver con el terrorismo, ilegalmente se intervinieron los teléfonos de la embajada. Pero resulta que los cassettes fueron encontrados después del atentado porque no se los tradujo. O sea que los intervenimos, los escuchamos, pero no supimos lo que dijeron. Y estas son las investigaciones de nuestro país. Y así estamos. Hoy hubo un caso, bueno, lo conocemos por los diarios, pero tu mirada, ¿no? Un señor ingeniero mató a alguien que presuntamente iba a robarla. A priori, no te quiero comprometer con esto porque no sabemos bien qué ocurrió, pero sí. ¿Cómo se abordarías conceptualmente el caso? A mí me cuesta mucho hablar de casos vigentes cuando no conozco el expediente y no conozco los elementos, pero en abstracto, digamos. Sí. En abstracto, la legítima defensa en un país donde la seguridad cada día está más en crisis es absolutamente justificada. Es decir, que el señor tenía aparentemente su arma autorizada, tenía los papeles en regla, es decir, que como va a trabajar a un lugar donde el peligro de que lo roben parece que es frecuente, él se había pedido una autorización para portar arma. Entonces, ante un arma que después parece que era una réplica, pero que obviamente vos no podés saberlo en el momento que te apunta, y la reacción fue una reacción que yo no sé cuántos de nosotros tendrían. Yo siempre dije desde chiquita, yo sé y estoy segura que no soy capaz de robar, pero no estoy tan segura que no soy capaz de matar. Impresionante, Marta. Sí. Todo depende del umbral. Es decir, sí. Algunos matan... Del terror que te produzca determinada situación, por ejemplo. O que me toquen a mi hijo. Bueno, por supuesto. Yo digo, todos, depende del estímulo. Y entonces a lo mejor el estímulo obturó la capacidad de pensar de esta persona y le hizo reaccionar así. Digo a lo mejor porque esto dependerá de una pericia. Por supuesto, faltan las pericias. Pero puede llegar a ser. No podemos empezar siempre a cambiar los roles y que la víctima es el victimario. Que la víctima, según lo poquito que vi, el victimario, perdón, el que falleció, sí. El que murió, también era una víctima de la droga, era una víctima de la adicción, y el Estado no había acudido a ayudarlo, pese a que parece que los padres habían pedido ayuda. El victimario suele ser una víctima muchas veces, también, pero es victimario, lo cual no excluye que sea no podés poner al víctima, al señor que iba a trabajar, no lo podés poner en el rol de victimario. O al que iba el otro día en una moto, el señor Blaquier, estaba andando en su moto. Claro. Seguramente el asesino, padeció tantas cosas. Seguro, pero entonces lo que pasa es que hay un Estado ausente, hay un Estado que no cumple con sus roles. Porque si cuando vos pedís como papá ayuda porque tenés un hijo adicto, el Estado no te ayuda, y van a pasar este tipo de cosas. El Estado, cuando hay un problema, el adicto no va a ir a pedir ayuda solo. El adicto necesita, por supuesto, necesita ser cuidado, amparado. Y si no es amparado, pasa lo que pasó cientos de veces en nuestro país. Me quería acordar el nombre de este cantante al que lo hirieron en la pierna, ¿cómo se llama? Que su mamá... Chano. De Chano, exactamente. Vos escuchás a su mamá y se te parte es estremecedor. La madre de Chano es lo que ha luchado y lo que lucha. Hizo esta mujer. Sola, y yo creo que él también. Seguro. Él quiere y no puede. Vos sabés que es una buena persona y no puede. Todos dicen lo mismo, pero no puede. Entonces, acá necesitamos Estado. Acá no alcanza con mamá y papá.
Y tampoco alcanza con la retórica del Estado que se dice presente cuando se ausenta. ¿Dónde está presente? Por eso. ¿En qué lugar? No está presente con la gente incapaz, no está presente con los discapacitados, no está presente con los jubilados, no está presente en los problemas de seguridad. No está, ¿en qué está presente? No, definitivamente. ¿Vos qué visión tenés del caso Nisman? Sí. Bueno, yo no tuve ninguna duda de que se trató de un homicidio, no la tuve desde el mismo momento. Yo estaba invitada a ir el día lunes al Congreso a escucharlo, y me habían invitado las diputadas Bullrich y Alonso, Sí. Y había quedado con él. Yo le mandé un mensaje telefónico. ¿Vos lo conocías? Sí, yo trabajé con él un montón de años en el juicio oral. Lo sé, pero digo, Sí, lo conocías sí, bien. sí, lo conocía muy bien. No era un suicida. No, no precisamente. No precisamente. Y sí, yo siempre digo, y si hubiera sido un suicida, jamás se hubiera disparado en la cara. Nunca vi un hombre más coqueto que Nisman. Yo me río, pero es tremendo. Pero es que es cierto. Pero es que es cierto, es un dato fundamental. Digo, no, yo no me lo imagino disparándose en la cara. No me lo imagino disparándose, punto. Pero mucho menos en la cara. Nisman, yo lo tenía que ver ese día. Cuando a la noche del domingo, muy tarde, me llama gente del Congreso me dicen que hay movimientos en la casa de Nisman. Yo contesté, si hay movimientos lo mataron. Que todavía hoy... se me pone me estremecí todavía muchísimo. Hoy creen que yo sabía algo. No. A vos te dijeron no hay movimientos, si hay movimientos lo mataron, porque era una posibilidad. Pero es que el día anterior, yo me siento... en realidad tengo un cargo de conciencia que casi no sé si decirlo en forma pública, lo dije poco. Y en círculos muy íntimos. Y es que cuando Nisman me contó que iba a hacer la denuncia, unos meses antes, y me dijo pero me dijo que la iba a hacer después que ella saliera del gobierno, que estaba reuniendo todos los antecedentes, que estaba reuniendo todo, pero que tenía todo, que lo tenía en 3 lugares, me dio un montón de explicaciones de lo que estaba haciendo. Y entonces me dice, mi vida corre peligro. Y yo, que soy muy bruta para esas situaciones, le dije, no te vuelvas a poner vos en el centro de la escena. Acá. ¿Y por qué tenés culpa por eso? Y porque yo no le creí que tenía su vida en peligro. La verdad que yo creí es que uno nunca cree que es una cosa tan terrible, claro. Que era posible que lo mataran por hacer su tarea. No lo creí. Y como no lo creí, casi como que me burlé cuando él me lo dijo. Y la verdad que después me sentí muy mal mucho tiempo. Tenés una honestidad existencial impresionante. Porque, ¿Y por qué? Bueno, ok. No se hubiera suicidado, no era un suicida, no se hubiera pegado un tiro en la cara. Al otro día iba a hacer una presentación a la que vos estabas invitada. Y mis mensajes en el teléfono no estaban en el teléfono de él, que él los había recibido y leído. Y cuando yo quise vos tenías el asunto azul ese. Claro. Y cuando yo quise dejar mi teléfono para probar esto en la fiscalía, no me lo aceptaron. Me dijeron que ya había prueba suficiente. ¿Y qué otros elementos, desde el punto de vista jurídico, te hacen pensar que efectivamente te dan la certidumbre? Bueno, las pericias. Las pericias indican con absoluta claridad que se trató de un homicidio y son una cantidad de profesionales sumamente importantes y de los más calificados. Sí. Uno de ellos era maestro. Absolutamente. Y dijeron, esto es un homicidio, no puede ser un suicidio. La custodia no estaba. Y todo lo que sucedió en el entorno, las cámaras no funcionaban, la custodia no estaba, la limpieza de algunos lugares, la forma en que estaba chorreado su espejo de sangre. Es decir, hay un montón de indicios que te indican que no se disparó un tiro frente al espejo y cayó, sino que le dispararon un tiro frente al espejo. ¿Y vos cuando trabajabas con él, cómo era un día, unas horas de trabajo con él? Mira, nosotros nos llevamos muy bien durante todo el juicio, incluso repartíamos los roles y las tareas. Era un tipo muy inteligente y con mucha memoria, cosa que yo envidiaba profundamente porque la mía no es tan buena. Y la verdad dividimos toda la tarea bien, funcionó muy bien. Yo me dolí con él cuando llegaron las absoluciones, después que él había replicado y había pedido las mismas penas que nosotros, y llegaron las absoluciones
y él no apeló y nos dejó ir solos en la apelación. Y eso, bueno, me hizo sentir, por eso estábamos un poco tironeados, Sí. pero luego volvimos a conversar y por eso te cuento que me contó lo de la denuncia y demás. Pero tuvimos un periodo en donde a mí me pareció que era injusto que no nos acompañara. Sí. No acompañó la apelación. La apelación, sí hicieron. En la que en la Corte ganamos un buen poco. Es decir, que no es que la Corte confirmó lisa y llanamente las absoluciones, sino que dijo que había un montón de prueba válida y que había que investigarla y profundizarla. Y de la noche, esa madrugada tremenda y la escena del crimen y de la sangre pisoteada y todo lo demás, ¿qué opinas? Bueno, eso no puede sino ser a propósito. Y ahí hay un personaje con nombre y apellido que está claramente identificado, que es Bernie. Hay un juez que no ingresó en forma oportuna y no lo sacó corriendo a todos de la escena del crimen y no la limitó. Hay una fiscal que colaboró con el borrado de las pruebas. Es decir, nosotros sabemos que las primeras horas después de un homicidio son fundamentales. Ni siquiera se investigó seriamente por dónde pudieron haber ingresado, cómo pudo haber sido, si él les abrió para saber si se trata de gente conocida o no. Es decir, hubo errores esenciales. Esto no te lo pregunto a vos, me lo pregunto yo, pero ¿quién lo pudo haber matado? Me lo pregunto yo, no sé si vos... no tengo esa respuesta. No lo tenemos. No tengo esa respuesta, y así como estoy segura que lo mataron, no me animaría ni siquiera a armar una hipótesis de quiénes lo mataron. Vos sentís cosas, sentís quiénes encubrieron que lo mataron. Sí, los que correcto. estuvieron allí hasta en la ahí escena sí. del crimen. Vos decís, eso no pudo no ser deliberado. No fue casualidad, eso fue un encubrimiento. Sí. Pero de ahí a decir por qué lo hacían, bueno, los entrecruzamientos telefónicos hablan mucho, a quienes se le rendía cuentas desde el lugar de la escena del crimen también. Es decir, hay cosas que te indican, pero son indicios que también pueden ser por otras razones. Por supuesto. Es decir, no necesariamente porque se trate del homicida, ¿no? La precisión no profesional. Marta, toda mi admiración, de verdad, profunda y de corazón. Yo me siento protegido de que Marta Nerceyas exista. Muchas gracias, Marta. No, al contrario, gracias a vos. Gracias. ¿Escucharon todo lo que dijo Marta Nerceyas? Es impresionante, ¿eh? Escúchenlo, miren, escuchen a Marta, ¿no? Escuchen todo lo que dijo. Del caso del juez Bruglia, que fue lapidado por el presidente de la Nación, a mi juicio, con toda injusticia e intrusión en el Poder Judicial. Lo que dijo Marta de la AMIA, lo que escuchó de parte de comisarios. Es una abogada, es una abogada de las más relevantes que tenemos. Trabajó años con Nisman. Lo que dijo de Nisman. La escena por haber borrado las pistas en la escena del crimen no puede, dijo ella, no pudo no ser deliberado, y fueron borradas. Y dijo, Nisman no era un suicida, no se suicidó. Yo no sé por qué se afirma y tan contundentemente por parte de algunos cercanos al gobierno que sí se suicidó. Bueno, habrá... Yo sé, hay periodistas que aprecio, gente que aprecio, que afirma que se suicidó, pero la verdad es que escuchen a Marta Nerceyas, escúchenla ahora, escúchenla siempre, ténganla presente, ténganla en el radar. Es una de las protagonistas relevantes de estos momentos tan difíciles de nuestra historia. Y es además una historia de vida, ¿no? Cuenta la historia de su padre ahí en Galicia, en Santiago de Compostela, iba a ser cura, qué sé yo, largó la sotana, se vino acá, se casó, no tenía nada, por eso es postnormal en este sentido. No tenía nada y ella llegó, yo les puedo asegurar porque la conozco, creo que los dos somos vicepresidentes, de uno segundo, creo que ella es segunda y yo tercer vicepresidente, algo así, del grupo de profesores republicanos, que somos un grupo de profesionales, de docentes, universitarios, todos, defendiendo, bueno, la autonomía y esos valores, ¿no? Les leo algunos mensajes. Eleonora Calabrese, Helio, gracias. Hola, felicitaciones Neuramedia. Excelente música que acompaña al relojito de cuenta regresiva. Y a las pausas, profe Miguel, Fanta y Tronco son cracks. Saludos desde la ciudad de las Diagonales. Helio, un beso enorme.
Pablito Pinola, profe, qué bueno sus programas, abrazos afectuosos. Silvana Torres, crack, Wiñaski, descubrí que salen por acá y estoy súper contenta de escucharlos. Sí, nos van descubriendo muchísima gente. Lea, el Estado está presente, de ahí los quilombos que tenemos. Quilombo, dice ella, bueno, ok. A menos que Estado presente sea sinónimo de bienestar, cosa que no hay. Sí, el Estado está presente donde no, quizá no debiera estar presente y está ausente donde debiera estar presente. Querida Lea, eso pienso yo, pero bueno, está ausente también, ¿no? Está ausente. Yo un día les voy a contar más cosas que evidencian esa ausencia y una burocracia terrible. ¿Saben de qué les quiero hablar? Del tema jubilados. Cómo se ausenta el Estado y cómo lograr algo, eso lo vamos a hacer un día y prontamente. Cómo se ausenta el Estado con gente que está en la cuenta regresiva. Me preguntan, Raf Sergio, no creo que lo pronuncie mal, ¿podría recordar el concepto de posnormalidad? Posnormal es salirse de los esquemas. Salirse de los esquemas, buscar la verdad, aprender, es tan simple como eso. No es anormal, es lo opuesto de anormal. Es posnormal, ¿no? Liberarnos de la presión que tenemos de pronto para ser normales. Es jugarnos por la libertad. Algunos lo hacen, otros no. Marta Nercella, que acabamos de oír, lo hace. Se juega por la libertad de todos nosotros. La Argentina tiene gente valiosa, ¿eh? Esto es lo que a uno le duele. Tiene gente muy valiosa y muy valiente. Queridos todos, un abrazo muy afectuoso, muy afectivo de verdad a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes. Muchas gracias.